Vamos a ver, yo, Heidi, si no la vi, lógicamente no la puedo matar, ni matarla, ni besarla. Esta declaración fría y confiada fue dada por César Román, mejor conocido como el Rey del Cachopo, a un jurado. El hombre tejió una red de mentiras que construyó a lo largo de su existencia, y al final terminó siendo acusado de quitarle la vida a su novia, Heidi Paz. Si quieres saber todo lo que sucedió, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en España, el de Heidi Paz. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Heidi Johanna Paz Bulnes nació en el año 1993 en San Pedro Sula, una ciudad ubicada en Honduras, en el seno de una familia conformada por sus padres y sus 7 hermanos. Desde muy pequeña, Heidi tuvo una vida rodeada de carencias, no solo porque creció en una ciudad conocida mundialmente por su alta tasa de violencia, sino también porque la familia pasaba dificultades económicas, las cuales siempre estuvieron presentes en el hogar. Además de esto, su madre Gloria decidió abandonarlos y mudarse a España cuando ella era aún una adolescente, dejándola a cargo del resto de sus hermanos, y también a cargo de su padre, quien solo hizo todo lo que pudo para sacarlos adelante, lo cual no resultó nada fácil. Pero a pesar de estos impedimentos, Heidi asistía a la escuela, y a los 16 años conoció allí a un chico, con el cual se vinculó rápidamente en una relación sentimental. Al cabo de unos meses se mudaron juntos, y producto de esta relación tuvieron una hija. 3 años después nació su segundo bebé, motivo por el cual la joven decidió abandonar de lleno sus estudios para dedicarse a la crianza de los 2 pequeños. Sin embargo, ella y su pareja comenzaron a tener problemas que se volvieron insostenibles, y el hombre terminó por abandonar a la familia, dejando a Heidi sola con la responsabilidad de sus 2 hijos, en una situación económica muy complicada. Aún así, la joven continuó con su vida, ya que desde temprana edad estuvo acostumbrada a trabajar y además era muy luchadora. Eso sí, tuvo que volver a casa de su padre y se las ingenió para salir adelante. Heidi quería que sus hijos crecieran en un entorno diferente y que no pasaran las mismas dificultades que ella. En ese sentido, comenzó a pensar en la posibilidad de dejar Honduras para buscar mejores oportunidades. Fue en ese momento que decidió emigrar a España en el año 2013, tal y como lo había hecho ya su madre unos años atrás. Tras conocer la noticia, la mujer se alegró mucho, puesto que ambas podrían estar juntas de nuevo y pasar tiempo de calidad. La mujer quería recuperar todos los años que había perdido con su hija mayor. Mientras tanto, los 2 pequeños hijos de Heidi se quedaron bajo los cuidados de la abuela de la joven. En la casa también vivían su padre y sus hermanos, quienes prometieron que cuidarían muy bien de los niños. Ella además les prometió que trabajaría mucho para establecerse y así ofrecerles un futuro maravilloso, o al menos ese era su plan. Así sin más se subió por primera vez a un avión y horas más tarde llegó a Madrid, siendo recibida con mucha felicidad por su madre Gloria, quien la guiaría en el comienzo de su nueva vida. Como ya dijimos, Heidi estaba acostumbrada a ganarse la vida y además tenía objetivos claros, por lo cual comenzó rápidamente a trabajar, esto también gracias a la ayuda de las recomendaciones de su madre. La chica limpió casas, trabajó como niñera y fue mesera en varios establecimientos, pero en todos estos trabajos recibía muy poco dinero. No obstante, le mandaba a sus hijos lo que podía, mientras seguía buscando una oportunidad de empleo donde pudiera recibir un mejor salario. Entonces, cerca de mediados de marzo de 2018, mientras leía el periódico, la joven se encontró un anuncio. En este solicitaban personal para una sidrería que pronto abriría sus puertas al público. Fue así como muy entusiasmada se acercó al establecimiento, donde fue recibida y entrevistada por un hombre llamado César Román Viruete, una persona muy carismática, quien en ese momento tenía 45 años y era uno de los dueños del lugar. De César se sabe que nació en Madrid,
el 25 de noviembre de 1973, y fue hijo de un matrimonio que se disolvió cuando él apenas era un niño, por lo cual se quedó viviendo junto a su madre y sus hermanos, y mientras la mujer se dedicaba a sacarlos adelante, fue una de sus abuelas la que se encargó de su crianza. Desde muy joven, César se caracterizó por tener el don de la palabra, habilidad que desarrolló quizás como una herramienta para lograr reconocimiento, ya que era de muy baja estatura, medía solamente 1,50 m, lo que provocaba las burlas de sus compañeros en el colegio. Y fue gracias a ese carisma y esa elocuencia con los cuales César trataba de tapar sus inseguridades que logró cautivar, envolver y persuadir a muchas personas, no solamente a sus amigos y familiares, sino también a gente con la que quería trabajar. De él también se supo que en su ciudad natal trabajaba como repartidor de pizzas mientras todavía estaba estudiando, pero fue expulsado del colegio debido a que era un agitador y constantemente estaba provocando problemas. Luego de esto trató de incursionar en la política, tratando de escalar desde lo más bajo y ganar reputación. Así formó parte de algunos partidos, y en alguno de ellos logró tener una relación cercana con el fundador, quien le brindó mucha confianza. Aprovechándose de esta situación, sin previa consulta ni autorización, el hombre decidió inaugurar una sede política de este partido, y tras pocos meses desapareció con todo el dinero que había recaudado, dejando a los trabajadores sin ninguna remuneración. Luego de esto se mudó a Málaga, donde conoció a una mujer llamada Natividad Rodríguez, con la que se casó y tuvo una hija a quien llamó Elena. Asimismo, César fue por la vida sumando estafas y mentiras, como por ejemplo dijo que tenía un título de periodista, comentó que era guardia civil e incluso dijo que era un infiltrado en una organización terrorista del país. Todo esto con el propósito de ganar atención y reconocimiento. Lo cierto es que luego de no lograr una carrera política decidió incursionar en un área totalmente diferente, y así comenzó a abrirse paso en el mundo de la gastronomía, donde unos años más tarde lograría lo que tanto anhelaba, pero sin perder las malas costumbres que lo caracterizaban, y además sumando el hecho aterrador que narraremos en este video. Se sabe que en 2016 César montó un pequeño negocio, donde sacó a relucir los platos de la comida típica del norte de España, pero en este lugar no tuvo los resultados que esperaba. Pero pronto tuvo una idea que lo cambiaría todo y que lo catapultó, además de convertirlo en una figura exitosa y reconocida del mundo gastronómico. César tomó un plato muy característico de la cocina asturiana llamado cachopo, el cual se prepara con 2 filetes de ternera, en medio de los cuales se introducen algunas lonjas de jamón serrano y también queso. Convirtió este platillo entonces en una pieza fundamental de su menú. Se apoyó en una fuerte y agresiva campaña de marketing, la cual, sumada a su carisma y algunas fotografías que se había tomado con artistas, figuras públicas y músicos, llevaron a este plato a figurar como una moda en la ciudad de Madrid. A raíz de esto, los medios de comunicación comenzaron a publicar noticias al respecto, y la cara de César comenzó a verse en muchos periódicos, también en revistas e incluso en programas de televisión. Así, a los pocos días, su restaurante, que estaba casi en la quiebra, se comenzó a llenar de personas, quienes disfrutaban mucho de este platillo, escuchaban las historias de este hombre que tenía una conversación muy amena y se divertían, sin imaginar que la gran mayoría de esas historias no eran ciertas. Así las cosas, César organizó un concurso, en el que recibió un premio ganador por su plato estrella, y a raíz de ese momento se comenzó a llamar a sí mismo el Rey del Cachopo. Evidentemente este concurso había sido fraudulento, y solamente era para que César tuviera este título. Así las cosas, parecía que César tenía un gran éxito, pero a la par de este comenzaron a llegar las deudas, las cuales se acumularon debido a que el hombre era un mal administrador del dinero, lo que trajo como consecuencia que el restaurante, a pesar de que estaba lleno a todas horas, quebrara y él terminara cerrándolo. Del mismo modo, en el año 2017, luego de muchos años de matrimonio, la mujer de César le pidió el divorcio. Esto a raíz de los malos tratos y la violencia que sufría a manos del hombre. Por este motivo también lo denunció, lo que llevó a que las autoridades le pusieran una orden de alejamiento. Pero esto parecía no importarle a César. Él estaba enfocado en continuar siendo reconocido, y al parecer ya había encontrado el camino para lograrlo. Posteriormente de su separación, el sujeto se quedó con el local donde tenía el restaurante,
y decidió hacer un relanzamiento, pero esta vez en forma de sidrería. Valiéndose de su astucia y su inteligencia, logró obtener algunos préstamos, así como socios que lo acompañaron en todo el camino. Para mediados de 2017 ya había abierto 5 locales del mismo negocio e impulsó una franquicia, además de comprar un local en un barrio muy grande de Madrid. Y todo esto no podía pasar desapercibido. En abril de 2018, cuando inauguró una nueva sidrería, dio un espectáculo, al cual acudieron por lo menos 100 periodistas. Y tal y como había sucedido antes, César puso en práctica una de sus mejores habilidades, estafando a uno de los empresarios que lo había apoyado en su negocio. El hombre tuvo que desaparecer durante algunos días, y luego sus amigos lo encontraron golpeado. A raíz de esto decidió contratar un guardaespaldas, a quien se conoció únicamente con el nombre de Giovanni, quien luego se convertiría en una persona de su absoluta confianza. Pero este hecho no lo detuvo, por el contrario, siguió adelante con sus sucios negocios, aunque ya estaba de nuevo lleno de deudas y problemas financieros. Entonces, pensando en la apertura de otra sidrería, el hombre comenzó a buscar empleados, y así fue como llegó a conocer a Heidi. En ese primer encuentro ellos dos quedaron encantados el uno con el otro, él por la belleza y simpatía de la joven, y ella por lo cautivador que era el hombre, así que sin dudarlo ese mismo día le ofreció el trabajo de camarera, y Heidi aceptó gustosamente. Tras salir de la entrevista, la mujer llegó a casa contándole a su madre con mucha emoción que había conseguido un nuevo empleo, y que además de eso tenía un jefe que para ella era espléndido. En ese momento César tenía 45 años y Heidi solamente 25. Así en más, la mujer comenzó a trabajar con él, y la cercanía entre ellos se hizo cada vez mayor, hasta que en muy poco tiempo se involucraron en una relación sentimental. César desde el minuto 1 comenzó a alardear de Heidi en las redes sociales y frente a sus amistades. Le encantaba que ella fuera más guapa y más joven que él. Así las cosas, pasó aproximadamente un mes, y la chica decidió comentarle a su madre acerca de este nuevo noviazgo, por lo cual organizaron un encuentro en un bar muy cercano al hogar de las dos mujeres, con el propósito de que César y la madre de Heidi se conocieran. Cuando el hombre llegó, saludó a Gloria, y de inmediato se arrodilló frente a ella para pedirle la mano de Heidi, lo cual sorprendió mucho a la mujer, ya que consideraba que la relación era muy reciente, y lo más prudente era que esperaran un poco para tomar esa decisión. Pero esto no fue del agrado de César, quien estaba acostumbrado a ganarse a las personas con sus encantos y actitudes. Lo tomó como un desplante de parte de la madre de Heidi, y le respondió en un tono un tanto grosero. Le dijo que lo único que a él le importaba en ese momento era que Heidi lo aceptara. Y es que desde que Heidi le contó sobre su noviazgo, Gloria nunca estuvo de acuerdo. Primero debido a la marcada diferencia de edad entre ellos, y además porque sentía que su hija no conocía del todo a este hombre. Eso sí, respetó la decisión de Heidi, ya que la veía muy ilusionada con este nuevo amor. Sumado a esto, unos días después se enteraron de que César tenía su hija, producto del matrimonio anterior, algo que no les había contado. Heidi también se enteró de los motivos del divorcio de la pareja y se los contó a su madre. Esto generó mucha más desconfianza en Gloria, por lo que le aconsejó a Heidi que se tomara con más calma la relación. Sin embargo, la joven hizo caso omiso a los consejos de su madre. Ella estaba completamente entusiasmada, al punto de pedirle que recibiera a César en su casa, en tanto ellos buscaban un lugar para vivir juntos. Fue así como en unas semanas el hombre ya estaba viviendo en casa de Gloria, y con la intención de que la pareja se sintiera a gusto, la mujer le cedió su habitación, que era la más grande de todo el apartamento. Conforme fueron pasando los días, César comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Era muy controlador y agresivo con Heidi. Por tal motivo, la convivencia entre los tres se hizo cada vez más cuesta arriba, al punto en que la pareja decidió alquilar un apartamento, y finalmente se mudaron con la ayuda de Gloria. Ya viviendo juntos, las cosas fueron de mal en peor, pero lo que ocurría puertas para adentro era solo conocido por la pareja, ya que como parte de su apariencia encantadora ante los ojos del mundo, César se mostraba muy enamorado. Con el paso de los días, la situación llevó a Heidi a pensar en la posibilidad de separarse del hombre, pero en junio de 2018 supo que estaba embarazada y se lo anunció a César, quien no se mostró muy complacido.
A los pocos días se supo que Heidi tuvo una pérdida espontánea, lo cual Gloria no le creyó del todo. Heidi aseguró que se había caído, y la mujer no tuvo otra opción que guardar silencio, aunque no estaba del todo convencida. Ella pensaba que seguramente César había tenido algo que ver. Luego de esto, Heidi retomó la idea de separarse de César. Ya no tenía nada que los uniera, y se lo hizo saber al hombre a través de una nota que dejó en la vivienda que compartían juntos. Aún así, aunque parecía que la relación había terminado, ellos seguían frecuentándose. Con estos antecedentes llegamos a julio de 2018. Ese mes la pareja protagonizó un episodio muy violento en un bar de la ciudad, aparentemente a raíz de que el propietario de este le debía un pago a Heidi, un pago que ella había ganado trabajando en el mismo sitio. Debido a esto causaron grandes destrozos en el lugar. Se conoció que cuando llegaron al bar ambos estaban en estado de ebriedad y rompieron 2 televisores, una computadora y unas 40 botellas de alcohol. Se supo también que habían estado gritando y asegurando que el dueño del lugar no pagaba a sus empleados. A raíz de esto, el dueño denunció a la pareja, por lo que estuvieron detenidos un par de noches, pero luego fueron puestos en libertad. Después de este incidente, Heidi decidió alejarse definitivamente de César. Ella quería enfocarse de nuevo en su propósito inicial, el propósito que la llevó a España, y era que sus hijos tuvieran una mejor vida. Quería que ellos fueran a vivir a aquel país con ella, ya que por fin había logrado legalizar su estatus en el país, noticia que celebró junto a su madre, y la cual comunicó a su familia en Honduras a través de una llamada. Pero mientras Heidi estaba muy feliz por este logro, la vida de César iba en declive, ya que los mismos medios de comunicación que un día lo habían alabado y lo habían convertido en una referencia gastronómica en Madrid, comenzaron a investigar un poco más de su vida. Fue así como luego de definirlo como un hombre trabajador y con mucho mérito, que había llegado a la cima desde lo más bajo con mucho esfuerzo, comenzaron a difundir lo que había en realidad detrás de la máscara que César había creado durante todos esos años. En los noticieros comenzaron a aparecer sus deudas, las cuales habían llevado al fracaso ya a su cadena de restaurantes, obligándolo a cerrar cada uno de ellos. A raíz de esto, una vez más, César hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Y aunque la relación entre Heidi y César no estaba nada bien, ella también terminó desapareciendo. Su madre intentó contactarla durante muchos días sin tener resultados positivos. Estaba muy preocupada, pero pensó que tal vez Heidi había decidido tomar unos días para desconectar, o incluso se había ido con César de viaje porque se habían reconciliado. Se quedó tranquila esperando que a su regreso Heidi se comunicara. Así las cosas, llegamos al 13 de agosto de 2018. Ese día por la mañana un terrible incendio ocurrió en un local, el cual llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes llamaron al número de emergencias para pedir ayuda por lo que estaba ocurriendo. A su llegada, los bomberos se pusieron en marcha para apagar las fuertes llamas, sin imaginarse el hallazgo que estaban a punto de hacer. En el lugar había una extraña maleta, y al abrirla encontraron algo realmente espeluznante. Se trataba del torso del cuerpo de una mujer, al cual al parecer le habían extraído unos implantes mamarios. Asombrados por el hecho, los investigadores hicieron una inspección inicial del lugar, pensando que tal vez en los alrededores podían conseguir el resto del cuerpo, siendo un inicio muy complicado de la investigación, porque no se encontró ninguna parte más. Fue así como decidieron acordonar y resguardar el lugar, y además enviar los restos al Instituto Forense de Madrid, para que les practicaran todos los análisis posibles, y tal vez se pudiera identificar de quién se trataba. La tarea evidentemente no resultó nada fácil, primero debido a las condiciones en las cuales se encontraba el torso, ya que además de los daños causados por las llamas, se le había esparcido soda cáustica, esto con el proceso de acelerar la descomposición. Mientras esto ocurría, los detectives iniciaron con todas las investigaciones, y fue así como dieron con el dueño del establecimiento, quien les informó que ese espacio estaba rentado por un hombre llamado César Román. Desde ese momento trataron de contactarlo sin lograr tener ni una sola pista, hasta que el 16 de agosto su guardaespaldas Giovanni puso una denuncia. Dijo que el hombre estaba desaparecido, no contestaba las llamadas de nadie y ya estaba preocupado. Comentó que se habían quedado de juntar 3 días antes, el 13 de agosto,
pero César no llegó a esta cita. Así, continuando con las investigaciones, la policía entrevistó al conserje del edificio donde ocurrió el incendio. Este hombre les aseguró haber visto salir del lugar a un hombre de baja estatura, que vestía una especie de uniforme muy similar al de un obrero. Del mismo modo, los investigadores revisaron las redes sociales de César, y fue entonces cuando descubrieron que el hombre tenía una relación con Heidi, por lo que dieron con los datos de Gloria y se comunicaron con ella de inmediato. Al preguntarle por el paradero de su hija, la mujer respondió que tenía días sin lograr comunicarse con ella y creía que se encontraba de viaje con César. Esto encendió las alarmas de los investigadores, pero los médicos forenses aún no lograban identificar el torso, y no se pudo identificar hasta 3 meses después, cuando gracias a una muestra de ADN que había aportado Gloria, finalmente determinaron que en efecto el torso era de Heidi. Tras la dolorosa noticia, la mujer evidentemente no dudó en acusar a César de los hechos, esto motivada por la personalidad controladora del hombre y el comportamiento abusivo que había tenido con su hija. Gloria evidenció que ella había vivido y presenciado todo esto mientras la pareja vivía con ella. En tal sentido, los investigadores consideraron pertinente que era momento de volver al lugar del incendio, con la intención de hacer una revisión más exhaustiva. Fue en ese momento que encontraron las tapas de los envases de la soda cáustica. En estas había algunas huellas. También se recogió de la escena un cuchillo y unos guantes. Y no solamente encontraron esto, en el lugar también había rastros de ADN, que se confirmaron eran de César. Lo mismo sucedió con las huellas. Después de ser examinadas se determinó que eran del hombre. Para este punto la policía no tenía dudas que el único y principal sospechoso del crimen de Heidi era César, motivo por el cual emitieron una orden de captura en su contra y comenzaron así una intensa búsqueda. También siguieron interrogando a todas las personas que pudieran aportar algún tipo de información valiosa para la investigación, y fue entonces como dieron con el paradero de un taxista, quien aseguró haberle prestado un servicio a César desde su casa hasta el local, diciendo que el hombre transportaba una maleta grande y pesada. También lograron ubicar a un par de amigos de Heidi, quienes señalaron que la chica les había comentado que había tenido una pelea muy fuerte con César. Asimismo, las autoridades intervinieron el teléfono de Heidi y los registros evidenciaron que la última llamada que había realizado había sido al número de César y se había dado en horas de la madrugada del 5 de agosto, desde una plaza que se encontraba frente a su domicilio. Ya para la policía en ese momento no había la más mínima duda de que César le había quitado la vida a Heidi, y sin perder más tiempo comenzaron a publicar su foto identificándolo como uno de los hombres más buscados de España. En ese momento, aquel hombre que había sido elogiado tantas veces por la prensa se había convertido en un criminal atroz. Los periódicos y programas de televisión comenzaron a hacer una fuerte campaña para encontrarlo. Fue gracias a esto que la policía recibió la llamada de una mujer muy nerviosa y afectada, que al ver la imagen de César en televisión de inmediato se puso en contacto con ellos. La mujer comentó que ese hombre tenía varias semanas de estar trabajando con ella. Él le había mentido incluso sobre su nacionalidad. Las autoridades le pidieron que mantuviera la calma para que el sujeto no sospechara nada y así evitar que escapara de nuevo. Finalmente, el 16 de noviembre de 2018, el hombre fue detenido en la cocina de un bar propiedad de la mujer que había hecho la llamada. Esto sucedió ante la vista de las personas que pasaban por el sitio y todo el mundo quedó impactado por la noticia. Muy pocas personas en el pueblo pudieron imaginarse en algún momento que se trataba de César, uno de los hombres más buscados de España. Esto motivado a que el hombre había cambiado notablemente su apariencia, se había dejado crecer la barba, llevaba el cabello rapado y lucía mucho más delgado. En el momento de la detención no opuso resistencia, por el contrario se mostró tranquilo, y ante las cámaras de los medios dijo que él no había hecho nada malo. La mujer que hizo la llamada de emergencias proporcionó más información a la policía y comentó que el hombre había llegado presentándose con un nombre falso, José Rafael Luján Contreras. Así las cosas, fue trasladado a la comisaría y las autoridades le leyeron sus derechos por más de una hora. César decidió permanecer en silencio y colaboró con la toma de algunas muestras de ADN, a través de las cuales pudieron confirmar su identidad. Desde entonces se quedó detenido en una cárcel junto a un preso de confianza y 2 días después fue trasladado a Madrid, donde lo acusaron por el delito de homicidio y profanación de cadáver,
con el agravante de parentesco y motivo de género. Con César en la cárcel, la familia de Heidi pensaba que la justicia llegaría rápido para ellos, pero las cosas no fueron así. César pasó 2 años y medio en prisión preventiva. Este retraso fue motivado por la emergencia sanitaria mundial, y al final llegó el día del juicio, el 21 de mayo de 2021, en una audiencia provincial de Madrid. Mientras la fiscalía presentaba las pruebas y los testimonios de más de 100 personas, se solicitó que se impusiera una pena de 15 años para el hombre y también una indemnización para los hijos de Heidi. Por su parte, la acusación particular que representaba a la familia de la joven solicitó una condena de 26 años de cárcel, argumentando que un delito como asesinato con agravante de parentesco y ensañamiento no era un delito que pudiera tener una pena de menos de 20 años. Además, también pidieron una suma de dinero para los hijos y la madre de Heidi. Del mismo modo, la defensa de César trató de poner en dudas todas las pruebas presentadas, así como la fiabilidad de los testimonios, argumentando que había falta de evidencia directa y no se le conectaba a César de ninguna manera con el delito, por lo cual ellos pidieron su absolución. Luego de esto, la acusación hizo una reconstrucción del crimen, esto en función de las pruebas que tenían. Según la última llamada de Heidi, ella a las 5:52 de la madrugada del 5 de noviembre de 2018 tuvo una comunicación con César. Ella fue hasta su residencia y fuera de esta fue que hizo la llamada. Él le permitió acceder al apartamento y presuntamente se generó una discusión entre ellos. El sujeto se negaba a aceptar que ella quería terminar con la relación. Entonces, luego de propinarle un fuerte golpe, planeó deshacerse del cuerpo, ya que él no quería ir a prisión. Fue así como procedió a cortarlo en distintas partes y puso el torso en la bolsa que más adelante fue encontrada. Luego de eso pidió el taxi que lo llevó hasta el edificio. Una vez llegó al lugar, roció los restos de Heidi con soda cáustica. Le cortó también los senos para sacarle los implantes. Esto porque él tenía miedo que con el número de implantes o tal vez con algún chip que tuvieran la pudieran identificar rápidamente. Él quería que esto se tardara mucho y así le diera tiempo de huir. Luego puso los implantes con otras pertenencias de la joven y comenzó a quemar todo lo que había. Eso sí, en su declaración que duró más de 1 hora, en ese momento César se declaró inocente, contando una historia para muchos inverosímil. Dijo que Heidi tenía vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado en Madrid y que debido a esto le habían quitado la vida. Así las cosas, el 29 de mayo de 2021, 22 días después del inicio del juicio, se condenó a César Román a una pena de 15 años de prisión por el delito de homicidio con agravantes de parentesco y de género. Además, se le impuso la obligación de indemnizar a la familia de Heidi con una suma significativa de dinero. Pero esto no quedó allí, ya que con el pasar del tiempo la defensa de este hombre realizó una serie de apelaciones de la condena, pero todos los recursos fueron rechazados, ratificando así los años de prisión que le habían impuesto. Luego de muchos trámites, finalmente, el 11 de septiembre, el torso de Heidi fue devuelto a su familia, momento en el que pudieron darle un último adiós y también tener un cierre de la dolorosa tragedia. El caso en general generó mucha indignación en todas las personas que lo escucharon, más que todo porque César en ningún momento del juicio aceptó su responsabilidad. Ahora bien, el hombre seguramente querría pedir beneficios procesales, beneficios que muchos presos tienen en España luego de cumplir cierto tiempo de condena. Pero para poder obtener estos beneficios tiene que verse un arrepentimiento genuino en la persona que realizó el crimen, una cosa que evidentemente él no tendría si está negando por completo lo que sucedió. En este mismo orden de ideas podemos intuir que fue esta la razón por la cual el hombre envió una carta a la audiencia provincial que lo había condenado. En esta carta, que se hizo pública en marzo de 2025, él dio muchos detalles de cómo sucedió el asesinato de Heidi. En esta carta él comentó que habían tenido un forcejeo y que le había quitado la vida de un tiro en la cabeza producto de una discusión que había salido mal. Comentó que mientras estaban peleando con Heidi, las cosas se fueron poniendo cada vez más acaloradas y la discusión verbal pasó a ser una discusión física. Comentó que Heidi tomó una pistola y en un intento de él de tratar de quitársela, la pistola se accionó. El disparo, según comentó, fue rápido en la cabeza y además de eso no vio ningún orificio de salida.
Una historia que para muchos parece inverosímil y que la misma familia de Heidi no ha aceptado. No creen que todo fue producto de un accidente. Además, el hombre también dijo que un tío suyo, que era médico forense, que en este momento ya ha fallecido, fue quien le ayudó a cortar el cuerpo de Heidi. Dijo que le pidió ayuda porque él tenía mucha experiencia evidentemente en el manejo de cuerpos y podía hacer unos cortes más precisos. Comentó también que daría la ubicación del resto del cuerpo de Heidi, esto para que la familia de la joven pudiera tener un final y ponerle fin a su dolor. Comentó que los restos estaban enterrados en un paraje, en un lugar llamado Carrenque, en la provincia de Toledo, de donde era originario su tío fallecido. Además de esto, también acompañó la carta con un plano de situación, según dijo, para favorecer la localización. Luego terminó pidiendo perdón a la familia de Heidi por su forma de actuar, y aseguró que asumía completamente las consecuencias de sus actos. Asimismo, la abogada de César dijo que el hombre había actuado debido a un momento de desesperación, manteniendo así que era inocente hasta cierto punto porque él no había planificado quitarle la vida a Heidi. Este caso ha generado mucha controversia, lo cual ha llevado a que se hagan algunas series y documentales en distintas plataformas de streaming para poder explicar todo lo que sucedió. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso que ya en su tiempo, cuando todo se estaba dando prácticamente en directo, lo estábamos cubriendo en este canal, y ahora que se dieron nuevos detalles, que ya hay una sentencia y que hay una supuesta confesión, vamos a decirlo así, pues creí que era importante traerles la actualización. Realmente la confesión de César no es muy creíble, no solamente por la familia de Heidi, creo que por la opinión en general, y dijo muchas cosas que hasta este momento no se van a poder comprobar. Recordemos que este tío que él menciona ya está sin vida, así que no se puede defender. El hecho de que supuestamente en un accidente le disparó a Heidi en la cabeza, creo que la cabeza es el lugar menos probable de dispararle a alguien por accidente si estás forcejeando con una pistola. Esto se podrá determinar si fue así o no por los restos de Heidi, y seguramente que va a ser así porque él se está cubriendo. Está dando ya la localización de los restos de la mujer, y con esto pues seguramente está esperando obtener beneficios penitenciarios, como por ejemplo tener el llamado tercer grado, que le permite a los presos salir de la cárcel a trabajar y volver a cierta hora de la noche solo a dormir a la prisión. Realmente sería muy importante que él no tuviera estos beneficios. Es una persona que fue capaz de quitarle la vida y cortar en pedazos a otra persona con la que había convivido. Es un peligro para la sociedad, es un peligro para todos nosotros. Su sentencia tendría que haber sido muchísimo más fuerte, pero también es difícil de entender por qué le dieron esos 15 años. Así que veremos ya si se encuentra el cuerpo de Heidi y si en los siguientes días, semanas o meses se va dando nueva información de este caso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.